A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Catalina Pincheiras Tete, es terapeuta ocupacional, especialista en autismo y neurodivergencia en adultos. Se encuentra cursando el magíster en acompañamiento interdisciplinario de personas autistas, docente y activista de TDAH, cofundadora de Centro Mentes Divergentes. Así que sin más que decir, les doy la bienvenida a Catalina y espero que tengan una muy buena jornada. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Ahí estuve viendo igual los comentarios de dónde venían de todas partes. Espero que estén muy bien y bueno, voy a compartir la pantalla al tiro para alcanzar, aprovechar al máximo. Ya, súper. Cualquier cosita, Constanza, me avisas si por el chat hay algo ahí como importante. Ya, entonces, bueno. Bienvenidos todas y todos a este seminario de el enmascaramiento y el sesgo de género. eh, para resolver la pregunta por qué tantas mujeres reciben un diagnóstico tardío, que también se relaciona con el curso que vamos a empezar la próxima semana. Este seminario, bueno, como mencionaba Constanza, dura una horita y al final vamos a tener espacio para responder a tres preguntas y ustedes puedan ahí sacar el micrófono, pero por el momento solamente está el chat. Entonces, partamos. Bueno, primero quería partir con el concepto del diagnóstico tardío porque, em, por un lado, para definir que a diagnóstico tardío nos vamos a referir cuando hay un diagnóstico tardío de una persona autista después de los 13 años. Eso es ya considerado tardío en este como seminario. Em, Además creo súper importante que sepamos por qué estamos hablando de esto, porque es importante. Em, el diagnóstico tardío de personas autistas o neurodivergentes en general genera muchas consecuencias hacia la persona, hacia su entorno, hacia su salud mental y su bienestar y su calidad de vida en general. Y tener un diagnóstico tardío puede generar impacto en tomas de decisiones, baja autoestima y autoimagen negativa, dificultades persistentes en el funcionamiento. Por lo mismo hay menores accesos a apoyos, hay mayor riesgo de que haya comorbilidades, coocurrencias. em, y todo eso obviamente va a generar consecuencias negativas en la persona autista. Y por eso es importante que nos estemos preguntando por qué muchas personas no están recibiendo su diagnóstico o por qué lo están recibiendo de forma tardía. Y para hacer un marco en qué vamos a hablar hoy día, porque no vamos a hablar solamente de la pregunta como tal, sino que vamos a enfocarnos en el paradigma de la neurodiversidad con un enfoque neuroafirmativo para que todos estemos hablando con el mismo lenguaje. Bueno, yo sé que algunas personas que están aquí probablemente ya saben de esto, pero para que todos tengamos como la misma base, tenemos que saber que la neurodiversidad es un hecho. Al igual que la biodiversidad, tenemos distintos tipos de cerebros en el mundo, en el planeta, y todos ellos tienen sus fortalezas, sus debilidades, sus características, y que dentro de esta neurodiversidad vamos a tener a personas que son neurotípicas y a personas que, o sea, que están como dentro de la norma, de lo típico, y otras personas que van a diverger de esta, diverger, ahí me confundí, creo que es diverger, o no, no sé, de la norma y van a ser consideradas neurodivergentes. Pero no por esto va a ser algo negativo, con una connotación negativa. Solo van a ser personas diferentes y no por eso va a ser menos válido. Dentro de estas neurodivergencias tenemos distintas condiciones como el déficit atencional, el autismo, la dislexia, la discalculia, etcétera, etcétera. Pero nosotros hoy día vamos a hablar del autismo. Pero quería que quedara claro que
la neurodivergencia no es igual a autismo, sino que involucra muchas otras condiciones más, pero que una de las más mencionadas dentro de estas y la que vamos a hablar hoy día es el autismo. Y la neurodiversidad implica a las personas neurotípicas y a las personas neurodivergentes. Si alguien dice, como yo soy neurodiverso, en realidad no está diciendo nada porque todos somos neurodiversos, por decirlo así. Pero si alguien dice yo soy neurodivergente, sí va a señalar que se está dirigiendo que tiene una condición neurodivergente. Entonces, tenemos a los neurotípicos y a los neurodivergentes. Y además, este concepto, uy, se me fue la edición que tenía buena. Denme un segundito para que se vea bien, o si no, no lo van a poder bien. A ver, eh, 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 como que se me puso doble la imagen. A ver, a ver, a ver. No sé qué pasó aquí. Igual se... No, no se ve también. Mm, disculpen la... Ya, no importa. Se va a ver mal, pero después se los voy a mandar con la corrección, ¿ya? Para que lo tengan. Igual se ve, solamente que quería ver que se viera mejor. Así que ahí está, ahí. No se ve tan bien, pero ahí se lo corrijo. Bueno, existe el enfoque neuroafirmativo, que es como la práctica en la que nosotros vamos a afirmar esta neurodiversidad, por decirlo así. Y bueno, no se ve muy bien, pero em, esta práctica neuroafirmativa va a involucrar distintas características que dentro de ellas tenemos como promover la autonomía, adaptar apoyos a las necesidades individuales de cada persona, respetar todo tipo de comunicación, asumir las competencias, no porque una persona sea autista del tiro vamos a asumir que no tiene habilidades sociales y ya. Em, También basarse en un enfoque centrado en las fortalezas e informarse por voces neurodivergentes. Es lo ideal. ¿Y por qué les digo esto? Porque siento que es súper importante ver desde dónde nos posicionamos como profesionales o en general para poder observar las condiciones neurodivergentes. Y desde aquí también nos preguntamos por qué ciertas condiciones de la neurodiversidad se consideran trastornos, si en realidad es una forma distinta de ser también. Em, Y muchas personas prefieren decir solo autismo o condición del espectro autista. Pero dentro de lo clínico se sigue usando oficialmente como el trastorno del espectro autista. Entonces, yo voy a mencionar eso como porque vamos a hablar un poquito del DSM-5, pero siempre considerando en que en realidad no necesariamente es un trastorno y que muchas personas no lo consideran así. Voy a ir como leyendo de vez en cuando el chat para ir respondiendo algunas, pero no siempre voy a poder verlo. Así que asesorarse por voces neurodivergentes se refiere a que ustedes como al poder informarse de las neurodivergencias, idealmente lo hagan a través de voces y personas que sean neurodivergentes, como personas con déficit atencional, personas autistas, personas con dislexia, y así tener como desde su lado esa perspectiva también. Hay muchos investigadores también que son neurodivergentes y también pueden leer desde ahí. Eso. Y dentro de como del diagnóstico, uno se puede basar en el manual diagnóstico del DSM-5, en donde te aparecen distintos criterios que se deben cumplir para que la persona sea considerada una persona autista. Dentro de estas tenemos el criterio A, que tiene tres subcriterios. No me voy a enfocar tanto en esto porque no es la temática, pero para que sepan que está esto. Estos tres criterios se deben cumplir sí o sí. Y el criterio B, que tiene cuatro subcriterios y que al menos dos de estos se deben cumplir. ¿Ya?
esto en todos los casos. Em, y también tienen otros tres criterios, el C, el B, el C, el D y el E, y que ahí puse que es súper importante ver la flechita, que el, el autismo es una condición del neurodesarrollo, lo que implica que debe estar presente desde las primeras etapas del desarrollo. Puede que no se haya observado plenamente, pero sí o sí deben haber características desde esa etapa. No es que la persona se le haya como que a los 13, a los 18 años se le haya como aparecido el autismo y de la nada es autista, sino que la persona siempre fue autista. Puede que haya enmascarado algunas características, em, y que hasta cierto punto ya esas estrategias no pudieron con las demandas del entorno, pero la persona siempre fue autista, no es que las personas se hagan. Cuando no tenemos nada de criterios en la infancia, la persona probablemente no es autista y sea otra condición de la salud mental, puede ser alguna otra, no sé, temas de trastornos de personalidad, puede ser, o depresión, ansiedad social, traumas también, trauma complejo, y hay que ir también teniendo ojo con eso. Y bueno, yo les hablo ahí como desde el DSM-5 para que sepan que hay una base que va a decir como esto es lo que se define como autismo, pero también podemos ir cuestionándonos un poco como qué palabras está utilizando el DSM-5 para referirse a las personas autistas. Generalmente tiene connotaciones muy negativas también para definir todo en base a lo que falta también en función de una persona neurotípica y también todo en torno a un trastorno. Entonces, aquí hay una especie de definición. No es oficial, es solo características que yo agregué como de una forma más neutral, em, en donde podemos definir ciertas características de personas autistas sin necesariamente irnos como a ese como enfermedad, patología, como más desde el enfoque biomédico también. Em, y también es súper importante que pensemos en esto que ha ido aumentando a lo largo de estos últimos años, en que muchas personas hablan de autismo en mujeres, como si el autismo fuera distinto en mujeres que en hombres, y en realidad no es así. Eso es una perspectiva, o sea, primero porque hay una perspectiva bien binaria, también hay personas que se consideran no binarias también, pero el autismo es el mismo en ambas personas, solamente que lo vemos de otra forma o las características se reflejan de una manera diferente o un poquito más sutiles en algunos casos, pero en realidad el autismo es el mismo. Son los mismos criterios que vamos a utilizar para definir y identificar a las personas autistas que son mujeres o que también están dentro de otras, no sé, por ejemplo, personas no binarias. Em, desde ahí tenemos que tener muy claro de que no es un autismo distinto, pero pasan ciertas cosas que vamos a ir hablando. Justo alguien preguntó, ¿hay más hombres con autismo? Ya, justo ahí tengo esta diapositiva en el que por mucho tiempo, por muchos años, se creía que por cada 4 hombres había una mujer autista. Entonces la razón era 4 es a 1. Pero los últimos años también se han ido como estudiando más como esta razón y se ha visto que hay otras investigaciones que dice que en realidad son 3 hombres por una mujer autista. Y van pasando los años y justo se publicó hace un par o sea, ya han habido algunos estudios parecidos a este, pero este es como bastante grande, que se publicó así ahora recién, en el que un estudio sueco que siguió a más de 2 millones casi 3 millones de personas, em, que nacieron entre unos, creo que diferencia de 25 años, creo que era, o sea, que iban viendo como la diferencia entre hombres y mujeres
y una de los resultados que obtuvieron es que en realidad lo que más se parecía era 1,2 es igual a 1, o sea, casi 1 a 1. Y que lo que ellos proponen y que creen que, según lo que pueden estimar, es que ya para los 25 o 30 años, si no me equivoco, podría ser que la proporción sea 1 a 1. Y no es que en realidad las mujeres sean como menos, o sea, no hayan menos autistas, sino que han sido menos diagnosticadas, porque en esta misma investigación, cuando ven a las personas, no sé, por ejemplo, a la etapa de 5 años, ven que en realidad sigue estando esa proporción de que hay más hombres que mujeres, pero cuando van creciendo, de la nada pasa que esta proporción va disminuyendo. Si es que esta condición es del neurodesarrollo está desde siempre, vieron que en realidad la respuesta es que los diagnósticos están llegando más tarde en mujeres y por eso alrededor de los 20 ya están casi en la misma proporción, pero porque los diagnósticos empezaron mucho más tarde. Esto no significa que necesariamente sea así en la población total, es solo una investigación que es bien grande, pero sí nos da como em, ya como indicios de cómo está cambiando esto, sobre todo después como de la pandemia, que hubo un boom en donde las redes sociales también han ayudado a muchas personas a identificarse, han llegado más personas a la evaluación por sospecha propia y eso ha hecho que se ha disminuido también este rango y que cada vez más tenemos a más personas autistas, mujeres, em, que se podrían haber diagnosticado antes, pero que no pasó por ciertos motivos. Y para hacer como un resumen de por qué está pasando esto, es que está el camuflaje social y el sesgo de género, que son cosas muy importantes cuando hablamos de autismo en mujeres. Uno está el camuflaje social. ¿Qué entendemos por camuflar? La palabra un poco lo dice, em, y que desde el concepto típico de camuflar es disimular dando a algo el aspecto de otra cosa. Y el camuflaje social en general se ha utilizado en otras áreas de psicología, de sociología, y que se ha visto en realidad que es una conducta defensiva en la que una persona em, oculta su personalidad o comportamiento natural en respuesta a la presión social, el abuso o el acoso, o en prevención de esto también. Esto podemos verlo, por ejemplo, en la comunidad LGBT que ha tenido que mostrarse de cierta forma para no ser como acosados, por ejemplo. También en grupos racializados. Y esto obviamente no solamente lo vamos a ver en autismo, sino que en otras cosas. Y además, una persona autista también puede estar dentro de la comunidad LGBT y que es una proporción bien grande. También puede ser una persona negra que también puede agregar otras interseccionalidades y eso va obviamente a aumentar este camuflaje social de la persona. Sí, también es importante. Pero el camuflaje social en neurodivergentes ha sido definido ya como por algunos autores, sobre todo esta primera autora que es como bien conocida en el concepto de camuflaje social y su equipo, en el que menciona que el camuflaje social es el uso de estrategias por personas autistas para minimizar la visibilidad de su autismo durante situaciones sociales. Y también hay otro concepto que es estrategias de afrontamiento en las que un individuo oculta el comportamiento que puede ser visto como socialmente inaceptable y realiza un performance social para ser considerado más neurotípico. Ahora, este camuflaje, la misma autora Laura Hull, que es la primera que vieron en los conceptos, en las definiciones, ella hace como una teoría, por decirlo así, del camuflaje social y identifica que hay como tres conceptos claves dentro del camuflaje social. Una es la compensación, la otra es el enmascaramiento y la asimilación. La compensación son las estrategias utilizadas para compensar activamente las dificultades en la interacción social. Por ejemplo,
la persona autista puede empezar a aprenderse guiones para poder conversar en momentos en los que no sabe qué decir. Entonces, o por ejemplo, para iniciar conversaciones. Entonces se aprende como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, igual. Ahora hablar de clima, hablar de algo que pasó en la noticia. Y esto se lo aprenden y lo mencionan no de una forma como genuina, sino que es un guión aprendido que saben que hay que decir para que no se les considere em, como extraños o que sea un momento incómodo. Y entonces aprenden muchas veces desde la tele, de las películas, alguien les dice también, y aprenden estas estrategias para poder compensar esas dificultades. El enmascaramiento tiene que ver con ocultar o suprimir conductas autistas visibles. Por ejemplo, que una persona autista suprima ciertos movimientos de aleteos con sus manos cuando está muy emocionado porque no está bien visto o parece más infantil también. Entonces las personas tienden a dejar de hacer ciertas cosas o a veces tratar de como pasarlos desapercibidos por otras. Entonces, claro, quieren como, en vez de estar haciendo algo, un movimiento autorregulatorio que les acomoda mucho, tratan de hacer otro que está un poco mejor visto, pero de alguna forma igual lo necesitan y su cuerpo se los está pidiendo, pero la gente y la sociedad les dice que no tienen que hacerlo, em, y tienden a suprimir esas conductas. Y la asimilación son estrategias utilizadas para tratar de encajar con otras personas en situaciones sociales. También aquí dentro de esto va un poco como la pérdida de esta identidad también, en donde, claro, es como, me va a tener que gustar, no sé, las Barbies, porque a todos le están gustando las Barbies. O me va a tener que gustar las películas románticas, porque a todas mis amigas le están gustando las películas románticas. Hay gente que me ha dicho como fingí que me gustaba Romeo Santos porque parece que era lo que estaba de moda. O fingí que me gustaba cierto grupo, cierta banda para poder encajar con mi curso y mis compañeros de curso y no quedar como atrás en las conversaciones que estaban teniendo. Esto obviamente va generando consecuencias y bueno, este es una parte, lo traduje, pero es una parte de la investigación igual que hizo Laura Hull. Ay, yo la tuteaba, la Laurita, donde encontró como ciertas consecuencias de este camuflaje y lo que las personas decían era que, por un lado, las personas tienen una visión estereotipada del autismo y lo que ven en ellos es que ellos no pueden ser autistas, entonces le invalidan su diagnóstico. También ellos sienten que se caen a pedazos, que les drena la energía, les preocupa hacerlo mal también, como que igual se den cuenta aun cuando estoy tratando de enmascarar, y también que no son su verdadero yo, que no saben quién son porque después de muchos años enmascarando ya no saben qué es lo que les gusta, si son extrovertidos o introvertidos, si son puntuales o no puntuales, si son responsables o no responsables, y sienten que engañan a las otras personas, pero también a ellos mismos. Y todo esto obviamente genera consecuencias de ansiedad, de estrés, son cosas que han sido identificados dentro como de la evidencia científica. También más depresión, más riesgo suicida. em, y también hay una fatiga emocional muy grande que causa también un burnout autista. La persona se le va como la energía completamente y que a veces este burnout no es como de un día solamente, que también pasa que de repente evento social, al otro día tienen que descansar todo el día o por 2 días, pero también puede causar un burnout crónico que muchas veces también se confunde con depresión, aunque también puede estar ambas, pero que son cosas distintas que además se trabajan de una manera distinta. Entonces es súper importante ahí como tener también el ojo a eso. Pero además hay una pérdida y una confusión de identidad que ahí obviamente los colegas psicólogos pueden hablar un poquito más de eso, pero es algo muy, muy importante para cada uno de nosotros tener bien claro como quién somos y como desde ahí qué decisiones tomamos, qué cosas hacemos también.
y que esto también obviamente va a hacer un efecto en la calidad de vida de las personas. Ahora, siempre me gusta poner como esta pregunta porque muchas veces decimos, ya, pero todos camuflamos. Porque yo, no sé, por ejemplo, para el trabajo, yo ahora les estoy hablando de una forma que tal vez no les voy a hablar a mis amigos y lo hago de forma inconsciente a veces porque uno tiene como sus yos en distintas partes. O una persona puede, por ejemplo, camuflar, vestirse bonito y hablar de una forma distinta cuando va a una entrevista de trabajo también. Entonces, ¿quiénes camuflan? ¿Los neurotípicos, los neurodivergentes, todos? Em, Aquí no hay como una respuesta en concreto, pero sí hay una pequeña investigación que se preguntó lo mismo, como ¿todos nosotros camuflamos? Y exploraron cuáles eran como los niveles de camuflaje y de salud mental y bienestar en la población general, pero también en personas autistas. Y vieron que, claro, hay personas que camuflan más, pero la consecuencia tiende a ser como más, o sea, la causa tiene que ver más con una ansiedad social muchas veces que por una ansiedad generalizada en general. Y además, este camuflaje en personas no autistas sería un efecto protector para ellas. Entre más camuflaje, se protegen de menos, o sea, de tener aislación y eso hace que disminuya el porcentaje de depresión que va a tener la persona. Esto no pasa en personas autistas y es todo lo contrario. En personas autistas, si hay consecuencias en la salud mental cuando hay camuflaje, hay efectos en su identidad y además hay un mayor esfuerzo. En personas no autistas pareciera que esto es algo como del día a día, algo común, y no es algo que estén teniendo que pensar tanto. Ahora, igual es importante, en algunas neurodivergencias uno igual puede tener ciertas características de camuflaje. Por ejemplo, en personas con déficit atencional, fingir que están concentrados o fingir que están escuchando, fingir que, no sé, como que ahí van como distintas características en donde las personas también pueden camuflar, pero en términos de camuflaje social hay un gran porcentaje que es mucho mayor en personas autistas. Y además hay mayor camuflaje en mujeres. Dentro de esto tenemos distintas como razones por las que las mujeres camuflan más que hombres. Dentro de esto tenemos la socialización femenina desde la infancia, que justo lo voy a tener ahí como la siguiente igual diapositiva, pero también está esta expectativa de que las mujeres somos más amables, más empáticas, que saben estar, que son señoritas, de que se tienen que sentar de cierta forma y no molestan. Entonces hay una expectativa de las mujeres de por sí, más allá de que del autismo, que va a impulsar cierto tipo de comportamiento diferente al de los hombres. También se ha visto que hay mayor capacidad de observación e imitación social, tal vez como una especie de eh, consecuencia hacia la anterior. Em, Se ha visto que hay intereses intensos socialmente más aceptables. Por ejemplo, en niños, esto es muy estereotipado, pero lo que tiende a pasar, en niños, no sé, trenes, dinosaurios y en las mujeres gatos. Gatos o psicología, literatura. Entonces, como que tiende a ser menos como choque el hecho de que a alguien le guste esos intereses a los dinosaurios y los trenes. Em, y además hay esta presión por no incomodar o destacar negativamente. Y además, en general, a las mujeres, o sea, y a los hombres, cuando tienen algún desafío, alguna problemática en general, tienden a externalizar ese problema, haciendo de repente conductas disruptivas, por ejemplo, más anotaciones en clases, más llanto, más grito, más pelea, más, em, etcétera. Y a las mujeres se tiende más a internalizar esta dificultad. Entonces,
como de alguna forma se comen esta problemática. Tengo un desafío, pero ya no puedo molestar, entonces yo dentro mío voy a resolverlo. Y se tiende más a ir hacia una ansiedad, como consecuencia, estrés, trastorno de la conducta alimentaria, mayor posibilidad de depresión también, etcétera. Entonces, de alguna forma, estas conductas que externalizan los hombres se tiende a observar más que en mujeres que tienden a internalizar. Ahora, esto obviamente no es algo que se haga de forma consciente y no es la culpa de las mujeres de internalizar y externalizar los problemas, sobre todo en niñeces. Pero por la sociedad nos enseña que esa es la forma en que tenemos que lidiar con nuestras emociones. Y no es solo que se vean distintos, también hay un sesgo en qué se espera ver, porque vemos distinto, o sea, el autismo lo vemos de una forma distinta en hombres y que en mujeres. Y si yo le dijera a alguien, tal vez a ustedes no tanto, porque están en un seminario de autismo y supongo que saben también un poco de autismo, pero si yo le digo a una persona en la calle, que todas las personas que aquí, de todas las mujeres que ve en la foto, son personas autistas que están en un seminario. Es una foto ficticia por si acaso, no, no es que sea real, pero si yo le dijera y fuera real, que todas las personas que están ahí son personas autistas, no me va a creer para nada. Probablemente me va a decir como ya alguna de ellas será, pero no todas. Y es porque en realidad no tenemos esa mirada del autismo y el estereotipo que tenemos es la población general tiene como de las series, de las películas, son un perfil muy específico de un hombre blanco que tiene muchas dificultades sociales, que son genios en algún área matemática, lógica, y que además tienden a incomodar al resto, y que claro, no va a representar como el real, como las características de una mujer también. Y que, bueno, justo hace poquito subí como en mis redes sociales sobre este nuevo personaje que está apareciendo en la serie de Pitt, que es la doctora Mel, que ella todavía no se ha dicho si es autista o no, no sé qué va a pasar con eso, pero que tiene unas características muy, y lo ha dicho, muy concretas de autismo y que está haciendo una mejor representación, pero aún ahí sí hay personas que no se lo creen y que creen que en realidad no, no lo es. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando un profesional ve a supongamos que están estas características, timidez e introversión, baja interacción social, ansiedad, quietud y tranquilidad, orden y prolijidad, si ven a un niño, ven que esto es extraño y van a sospechar que es autista. Pero si ven a una niña con estas características, está dentro de la expectativa social, porque eso es lo que tienen que hacer. Entonces no se sospecha el autismo. A lo más se va a sospechar una ansiedad social, pero ahí va a quedar, no fobia social, y ahí queda. Em, y esta persona empieza a crecer y no sabe que es autista. Tal vez muchas personas nunca supieron que lo eran también. Pero al final es el ojo que está del profesional, puede ser del médico, de un profesor, de un psicopedagogo, que en realidad, claro, vio características, lo asoció y créanme que hoy 2026, no 2025 en realidad, una mamá llegó diciéndome que su mamá le dijeron eso, el 2025 le dijeron como, pero ¿qué va a esperar de su niña que tenga regulación emocional si así son las niñas, así son las mujercitas? Entonces es algo que sigue pasando y que idealmente va a ir disminuyendo, pero que aún pasa. Y que además hay hartos sesgos en los estudios. Como vimos en el principio de la diapositiva, o sea, de la presentación, antes se creía que de 4 niños había solo una niña y antes de esos años era mucho más, antes no se creía que las mujeres podían ser autistas. Entonces, las investigaciones, los estudios y los diagnósticos han sido hechos hacia varones, se han estudiado ellos y las mismas evaluaciones se han hecho en base a los hombres. Eso hace que haya un sesgo también en lo que sabemos del autismo y de las evaluaciones que estamos haciendo y que estamos realizando. Y
Además, esto se suma con todo esto que hay, antes de llegar al diagnóstico, hay distintos diagnósticos que se han podido tener también, porque pueden confundirse obviamente. Pero en las mujeres, el diagnóstico erróneo es mucho más alto. Esta es solo una investigación, pero menciona que en este caso, de las muestras que tenían, un 31% del casi 32% de las mujeres tuvieron al menos un diagnóstico erróneo antes de llegar a su diagnóstico de autismo y que el 16% de los hombres tuvieron también un diagnóstico, pero es menor que las mujeres. Y además hay una proporción de que las mujeres recibieron de una mayor proporción más de un diagnóstico. O sea, tal vez las diagnosticaron de ansiedad y de un trastorno de personalidad, de TOC y de depresión. Y a los hombres era más uno y después llegaban al diagnóstico como tal. Y dentro de estos diagnósticos erróneos, tiende a pasar que tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que en realidad yo siento que muchas veces es el como el más fácil de dar para los médicos a veces. Es como, esta persona tiene muchas características neurodivergentes, pero donde las mujeres no son autistas, le doy este que es como el más parecido que le puedo dar. Porque claro, en el déficit atencional hay tal vez inatención, entonces tal vez tiene inatención en lo social. Hay también temas sensoriales, entonces ya también lo puedo pasar por ahí. De repente, por temas de notas, ya déficit atencional. Y que puede que sí, también tengan déficit atencional, pero no sea como el perfil completo y que muchas personas eran autistas con déficit atencional, que es un perfil completamente distinto a la suma de sus partes. Entonces también es súper importante que muchas veces muchas personas tenían este diagnóstico de déficit atencional y que creían que se respondía a todo, pero en realidad se comparaban con otras personas con déficit atencional y no se sentían iguales, y no se podían sentir parte de una comunidad tampoco. Entonces, igual es importante que no solamente un diagnóstico erróneo, sino como un diagnóstico más completo también, que las personas puedan tener. También muchas han sido diagnosticadas con trastornos de la personalidad límite, dentro de otros trastornos de personalidad, em, porque, claro, tienen dificultades al hacer amistades y tuvieron, no sé, como episodios de depresión, fueron al CEFAM y aquí a Salud Pública, a médico, y les dieron un diagnóstico de trastorno de personalidad. Porque era como, le hicieron un par de preguntas y con eso quedaron. Claro, había un poco de desregulación emocional y trastorno de personalidad. También, obviamente, relacionado sobre todo a estas conductas más ritualizadas o ciertas como necesidades de rutina o de anticipación, se les asociaron a un trastorno obsesivo compulsivo, a un TOC. Em, que, bueno, todos estos también se pueden dar como sumado al autismo, no es necesario que sea uno o el otro, pero a veces no era TOC, sino que era autismo, porque como estos patrones ritualizados no iban asociados a una ansiedad o a un miedo, solamente era un disfrute por hacer las cosas de la misma forma siempre. Entonces hay que tener mucho ojo en esas sutilezas. También, bueno, lo típico, trastorno de ansiedad generalizada, más depresión. También hay unos trastornos de adaptación también que se diagnostican harto. Que claro, la persona fue del colegio a la universidad o se cambió de colegio y fue algo muy difícil para la persona, entonces le dan ese diagnóstico para poder, como, al final, claro, es una característica, hay una dificultad en la adaptación del nuevo entorno, pero no es la causa de lo que le está pasando a la persona. Y depresión, muchas veces depresiones recurrentes también, pero también como consecuencia todo lo que la persona no ha tenido de diagnóstico, pero que también creen que con eso responderían todo, pero en realidad no es tan así. Y todo esto, ay, perdón, lleva a acompañamientos y farmacología erróneas. Em, Porque, claro, un déficit atencional tal vez van a querer darle un medicamento, un trastorno de personalidad, un tipo de terapia específica, en el toque igual. Muchas personas han pasado por
años a veces de intervención y sienten que algo les falta, vuelven a caer en depresión, vuelven a caer en burnout, en estrés crónico, y muchas veces no sienten que como que por completo se les pasa, o sea, es como la depresión, por ejemplo. Y también de repente tienden a tener algunos fármacos que hasta les hacen peor y eso puede generar también obviamente consecuencias y efectos no deseados en la persona y que es súper importante tener en cuenta. Y que todo esto, o sea, el camuflaje social, el sesgo de género, cómo los profesionales, cómo la sociedad observa el autismo, em, va a generar, y además los diagnósticos erróneos que han provocado todo esto, va a generar este diagnóstico tardío que va a tener consecuencias, em, pérdidas de oportunidades del autoconocimiento. Yo siempre digo, como muchas veces las personas dicen como, ya, pero ¿para qué van a querer etiqueta? ¿Para qué van a querer un diagnóstico a los 40 años, a los 30 años, incluso a los 18 años? ¿Para qué van a quererlo si ya pasaron por el colegio? Pero en realidad no, nunca es tarde. Creo que en general nunca es tarde para autoconocerse y saber de uno, pero también el hecho de saber que la persona era autista o tenía, no sé, déficit atencional o alguna otra neurodivergencia asociada, ayuda primero en su autocompasión, en el saber que muchas cosas no pasaron o pasaron por eso y que no fue una falta de esfuerzo o falta de disciplina, em, y que muchas cosas no entendían por qué pasaban y que era por esto también y que hay otras personas también que son como ellos, personas que también tienen diagnósticos tardíos y que han pasado por las mismas vivencias y pueden compartir con esas comunidades también para poder darse como un abracito al corazón, y poder como saber como esto no fue mi culpa, sino que fue que mi cerebro procesaba la información de manera distinta y de que puedo hacer las cosas de una manera distinta también. Y desde ahí también mirar al futuro, ver qué puedo hacer con esto. Em, Siempre con Caro, mi colega, conversamos que en realidad en la mayoría de los casos, creo que no hemos escuchado nunca un caso en el que el diagnóstico tardío haya sido para peor. La mayoría de los casos ha mejorado la calidad de vida de las personas, aunque sea solo por el hecho de saber, solo por el hecho de conocer quién eres y saber que tu cerebro procesa de manera distinta a los demás. Ya te hace pensar en como, ah, entonces voy a tener solo un evento social este fin de semana, porque eso es lo que puedo máximo. No me voy a forzar a ir a como 6 horas de cumpleaños. No me voy a forzar a ir a lugares donde va a haber mucha sobreestimulación y voy a preferir tomar, no sé, pues en vez de cierta micro, otra micro que va siempre menos vacía. Ciertas decisiones muy pequeñas van a hacer que eso ya mejore su calidad de vida. Y obviamente, más allá de eso, puede ir también acompañado de profesionales que acompañen para sacar la credencial de discapacidad, profesionales que pueden acompañar para generar mejores rutinas, para mejorar el ambiente también en torno como a las sensibilidades sensoriales que la persona puede tener en su trabajo, como adecuaciones en la universidad también. Muchas veces creemos que las adecuaciones solamente están hasta el colegio, pero cada vez más, y creo que ya es como bien común, hemos podido ver que en las universidades también se están agregando más adecuaciones y en los trabajos. La misma ley de inclusión también laboral está pudiendo hacer que las personas no se sienten discriminadas y puedan participar con las adecuaciones que necesiten, pero eso lo tienen que hacer muchas veces y con este diagnóstico, esta identificación tardía, para poder tener como ese apoyo también. También terapia psicológica para ir como aprendiendo su nueva identidad. Muchas veces también hablamos de quién soy cuando no camuflo, pero a la vez hasta cuándo puedo dejar de camuflar, porque en muchos casos eso ha sido
una especie de protección también para que no se pone el colegio, para que no me hagan bullying, para que yo pueda tener amigos, para poder conectar con otras personas, pero hasta qué cierto punto puedo camuflar si es que en realidad no soy yo esa persona. Entonces también es importante trabajar de repente esa identidad, como, como quién soy yo, ahora que también sé el diagnóstico y quién quiero ser, aun cuando la persona tenga 30 o 40 años también. Em, y también muchas veces trabajar en las coocurrencias o comorbilidades del autismo, que por ejemplo tenemos que como consecuencia también la depresión, la ansiedad, y que en algunos casos a veces la terapia psicológica o la farmacología puede cambiar un poquito sabiendo este diagnóstico. No es que haya medicamentos para el autismo, sino que hay medicamentos más específicos tal vez que les va a servir como a las coocurrencias o las comorbilidades del autismo. Eso. Y obviamente todo eso, ir ayudando en su autoestima, en su autoimagen, en el disminuir este estrés que tiene como hay consecuencia el camuflaje, em, y mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y por eso es súper, súper importante que, bueno, aquí obviamente la mayoría sé que son profesionales de salud, también hay otras personas dentro del ámbito educativo y también otras personas que solo son personas neurodivergentes o lo sospechan ser. Pero es súper importante que tengamos estas dos cosas en la práctica profesional y en general, en verdad. Una perspectiva de género en el que podamos saber que más allá de como de lo neurológico, etcétera, van a haber diferencias porque hay expectativas distintas dentro de lo que se espera de una mujer, de un hombre, y que van a generar ciertas sutilezas al reflejar ciertos desafíos. Puede que una mujer autista sí mire a los ojos porque aprendió a hacerlo, una mujer autista pueda como tener una conversación y no tener, no parecer autistas dentro de lo que las personas esperan, puede tener una conversación de pasillo, puede también tener una carrera exitosa, puede tener una carrera de salud social, que muchas veces dicen, ¿cómo va a ser autista si es psicóloga? ¿Cómo va a ser autista si es médico? Y en realidad no tiene nada que ver. Es más, muchas personas me dicen que se sienten mucho más seguras dentro de su práctica clínica porque saben qué decir y tienen un guión de qué es lo que tienen que decir en su consulta, pero fuera de esto se le hace muy difícil. Em, También personas autistas que de repente vemos que son, o sea, que no sabemos que son autistas porque son, entre comillas, exitosas, porque la gente lo ve así y en realidad, ¿por qué no podría ser exitosa una persona autista también? Entonces, cuestionarse eso en torno también sobre todo lo de género y un enfoque neuroafirmativo. No patologizar estas condiciones, son solo personas diferentes y tampoco no romantizar, porque muchas veces decimos como, ay, ellos son, no sé, son genios en algo, siempre saben mucho de esto y son especiales y no, en realidad son solamente otras personas que tienen sus derechos y sus deberes y que tienen sus características, pero también tienen o sea, tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades, al igual que cualquier otra persona. No se pueden como, yo siempre digo como no pasarnos al otro extremo de empezar a hablar como con términos súper positivos, sino que con términos neutrales, como son personas que tal vez tienden a lo rutinario, tienden a, a tener como necesidad de anticipación, y eso no es nada negativo, solamente es una característica más de la persona, y que esto no es que haya que curarlo o camuflarlo más. Sino que como sociedad tenemos que empezar a normalizar que hay personas como distintas a nosotros y que no por eso es algo negativo. Así que eso, les dejo ahí, bueno, muchas gracias y también mis
cuentas por si necesitan mi cuenta como ya como personal pero profesional, en donde comparto harto contenido sobre autismo y déficit atencional, sobre todo, hartas como estrategias, información útil. Si les tienen alguna duda me pueden contactar también al correo. Y mi centro en donde atendemos solo a personas adultas neurodivergentes, que se llama Mentes Divergentes. Y bueno, ahora supongo que dejamos abiertos para las tres preguntitas y obviamente los dejo invitados al curso que va a ser la próxima semana. Sí, les voy a pedir que quienes tengan preguntas relacionadas a lo que vimos en este seminario puedan levantar su manito y los vamos a ir viendo en orden y vamos a hacer tres preguntitas. Así que para quienes tengan alguna pregunta y aprovechar de responderles que vi por ahí en el chat la pregunta de si quedaba grabado y ya la perdí, no alcancé a responder. Lo van a tener disponible en YouTube y en la página web de ADIPA. Y al menos por ahora, Cata, no hay ninguna pregunta. Ya, Ahí tenemos a María. súper. Dale, Mariana. Son tres preguntitas, Hola, así que aproveche. mi pregunta era, fuera de la práctica privada como psicoterapeutas, ¿cuál crees que sea una buena herramienta para hablar de el enfoque neuroafirmativo y quitar como los estereotipos de género en los sesgos de género? Porque creo que Latinoamérica tiene mucho esto del género remarcado y también lo del capacitismo y la no neuroafirmatividad. Entonces, ¿tú crees que sería bueno abordarlo en políticas públicas, en escuelas? Desde tu experiencia, ¿qué piensas que fuese lo mejor? Sí, obvio. Bueno, aparte por algo yo tengo mis redes sociales, como que siento que la práctica clínica no va a ser suficiente si yo quiero realmente que se incluyan a todas las personas neurodivergentes. Tengo que llegar a quienes no conocen, a quienes no saben, y desde ahí como tratar de hacer activismo en torno a eso dentro de las redes sociales. Obviamente el algoritmo tiende a llegar a ciertas personas, pero también buscar, siempre llega alguna otra que no sabía algo y que va aprendiendo de a poco. Pero también dentro del cotidiano, del día a día, de repente con nuestras familias. Yo ya desde hace mucho tiempo que tengo mucho interés en esto, entonces me pasa que yo tengo una familia bien grande y yo sé que, no sé, por el otro día fue un cumpleaños de una prima y mi prima ya le había comentado como a cinco personas más y así se va como esparciendo también como dentro de normalizar ciertas características, ciertas como también como hablar de lo que está pasando ahora con los diagnósticos tardíos. em, También como el que sepan que existe esto, ya les hace como preguntarse ahí como, ¿será que, no sé? Y les hacen también preguntarse a otras personas y va así pasando todo. Y dentro, obviamente, esto, bueno, al menos de a poco, ya al menos en Chile sí se ha ido, falta mucho, pero sí se ha ido como aumentando como estas perspectivas o este enfoque más neuroafirmativo dentro de ciertas políticas. Falta mucho, pero de a poco ya se van conociendo. He sabido, por ejemplo, no sé, el año pasado me acuerdo Carolina tuvo una entrevista con el Ministerio de Transporte para que les hablara sobre autismo, por ejemplo. Em, Fuimos como a ciertas ferias de Navidad para hablar de sensibilidades sensoriales. Los mismos conciertos, Lollapalooza ahora tiene como su zona como de descanso sensorial. Entonces, de alguna forma ya están como posicionándose en otras partes y la gente se empieza a preguntar como, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y desde ahí también aprovechar como para conversar del tema. Yo siempre trato de como, a veces me frustra un poco ciertos comentarios, pero trato de ir siempre desde la parte educativa de, ya, esto es otro, esto otro, para que realmente comprendan lo que es. Así que eso. Vamos a pasar ahora con Ninosk. Em, Hola Catalina, muchas gracias por la Hola. exposición. Fue todo De muy nada. claro, te agradezco mucho. Bueno, en realidad mi pregunta es consultar qué opinas respecto a las declaraciones que hizo hace poquito Uta Pride, no sé si se pronuncia así,
con respecto al cuestionamiento de los diagnósticos tardíos y especialmente el de las mujeres sin discapacidad intelectual. Buena pregunta. Hoy sabía que yo me tenía... No, es que no me leí la entrevista como en profundidad. Y sabía, en mi mente yo decía, ya, lo tengo que leer, lo tengo que leer. Pero mi déficit atencional lo dejó para después y no lo leí. Porque tengo entendido que hay como ciertas como desinformaciones en torno como a algunas cosas que pusieron ahí en la noticia. Em, pero también, según lo que yo veo, o sea, lo que vi así muy de forma superficial, em, es que, mira, por un lado, obviamente no, me siento un poquito incómoda respondiendo esto, no leyendo la noticia, pero por un lado, obviamente no me gusta la idea de invalidar diagnósticos, identidades de muchas personas que han tenido los diagnósticos este último tiempo. Obviamente las personas que tienen solo sensibilidad sensorial, em, no necesariamente va a ser por autismo en particular, pero en muchos casos sí lo es. Entonces, yo creo que hay que tener harto ojo, sobre todo si es una persona que es importante dentro de, y que el llegar y decir eso no va, obviamente va a provocar muchas em, incomodidades. Y creo también importante que entiendo tal vez desde dónde viene un poco como esa preocupación, porque sí hemos visto en la práctica clínica que en algunos casos llegan personas diciendo como hoy me diagnosticaron como autista, pero en realidad a mí no me está haciendo sentido, llevo 2 años creyendo que lo era y en realidad fue un diagnóstico súper rápido y que no, como que no me hizo tanto sentido y que, claro, vemos y en realidad era otra neurodivergencia, por ejemplo, como un déficit atencional. Entonces, claro, sí, sí se podría ver, pero en realidad no es en la mayoría de los casos, como ha pasado, pero igual hay que tener mucho ojo con lo que uno dice en todo eso y que muchas veces hay ciertas personas que tienen como ciertas miradas más antiguas em, y que, claro, como que no... En las personas autistas pueden tener discapacidad intelectual, pueden tener una capacidad intelectual típica y también pueden tener altas capacidades, entonces como medio extraño eso, lo que menciona. Eso, no sé si Gracias, Catalina. respondo tu respuesta, tu pregunta. Sí, gracias, muchas gracias. Ya. No, muchas gracias, Cata. Vamos entonces con la última, si te parece bien. Sí, démosle. Ya, vamos con Pamela. Dale. Hola Catalina, Hola. gracias. Mira, me quedé en tu diapositiva de los diagnósticos erróneos porque no comentaste el diagnóstico con respecto al trastorno bipolar y yo estoy diagnosticada como bipolar hace 14 años. Tengo un tratamiento que sigo completamente, o sea, tengo una herencia completa y ahora a los 40 años me diagnosticaron autismo. Eh, entonces quizás me hace mucho sentido de que de repente mi diagnóstico siempre estuvo erróneo y la cantidad ridícula de remedios que tomo, de repente por eso no me resuelven la situación de mantenerme en eufimia y seguir teniendo crisis tremendas. ¿Podría ser eso posible que sea como a ese nivel de erróneo un diagnóstico? Sí, sí, o sea, obviamente no conozco tu caso, pero sí ha pasado en muchos casos en donde, bueno, pasa mucho que en personas autistas hay una fluctuación del ánimo y de la energía muy grande. Em, y, pero que muchas veces van asociadas a situaciones específicas, a diferencia de personas con trastorno afectivo bipolar. El ciclo del ánimo de una persona con bipolaridad va generalmente sin un motivo aparente. Y esto va repitiéndose con un patrón típico que se va repitiendo. Pero en personas autistas, esta fluctuación del ánimo y de energía tiene que ver con que, no sé, claro, cada 2 semanas tenía un evento social y la persona se agotó completamente por este camuflaje que está teniendo, o por la sensibilidad sensorial, o por no sé, en general.
Y esto le bajó el ánimo y le causó un burnout y estuvo una semana con muy poca batería, con mucha necesidad de dormir, con poca, con harta dificultad para salir de la casa, y que obviamente eso se puede parecer a una depresión o a un episodio más depresivo cuando en realidad no es, y que muchas veces también se diagnostican con bipolaridad tipo 2 en particular, porque esta, claro, no es una manía, hay una hipomanía, y que esa hipomanía, claro, fue tal vez solo la persona estaba bien, no es que haya ido a la manía completamente, pero estaba bien. Em, y eso puede producir que muchas personas hayan creído que, o sea, que claro, dentro de lo médico van viendo que hay una fluctuación que va y viene, pero que en realidad después se puede ir viendo que es por el autismo y no por la bipolaridad. Ahora, igual hay que ver caso a caso porque, como digo, el autismo igual puede que haya una persona autista con bipolaridad y que también, como sea, o que en realidad sea uno y no el otro. Bueno, muchísimas gracias, Cata, por tus respuestas. Sé que quedan muchísimas preguntas, pero se nos hace imposible responderlas a todas por el tiempo. El chat igual estaba con un montón de preguntas. Bueno, ahí les dejamos invitadas al curso, que hay más tiempo para conversar y dar más respuestas a quienes estén interesados. Y no sé, Cata, si es que quieres dar algunas últimas palabras antes de terminar. Em, bueno, más que nada invitarles al curso que parte el lunes, y que, bueno, vamos a hablar de esto y mucho, mucho más. Creo que es un curso que, bueno, lo hemos repetido varias veces, creo que esta debe ser como la cuarta versión del curso porque es algo que creemos súper importante, que se ha visto mucho este último tiempo, em, y que siento que no, muchas partes, claro, podemos hablar de diagnósticos en general, pero del diagnóstico tardío tiende a tener unas características que son muy específicas y que a veces no podemos evaluar si lo hacemos de una forma típica. Entonces, si están interesados en evaluar, vayan al curso. Si tienen alguna duda en particular, me escriben. A veces me demoro en responder, pero trato de responder siempre. Y si necesitan como algún apoyo en términos diagnósticos, tienen sospecha de ser neurodivergentes, también pueden ir a nuestro centro. Somos distintos de los profesionales que atendemos ahí, y también podemos darles orientación solamente con eso, si es que necesitan. Así que eso. Gracias a todos por sus comentarios en el chat también. Bueno, muchísimas gracias, Catalina, por esta instancia y el seminario. Leo un poquito las palabras también que se repiten más en el chat. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien ahí a quienes vayan a estar en el curso. Y gracias, Constancia, igual.